Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y hoy con el versículo 22. Estamos iniciando con esto el tercer testimonio de Juan el Bautista, este tercer testimonio que comienza con el versículo 22 y va hasta el final del capítulo 3, que es el versículo 36. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, donde permaneció con ellos y bautizaba. Este es el versículo que se nos presenta aquí, del testimonio de Juan el Bautista, que será el tercero. Entonces, dentro de nuestro contexto bíblico, el versículo, queridos amigos, que encontramos aquí se sitúa después del diálogo nocturno que tuvo Jesús con Nicodemo. Habíamos reflexionado en el capítulo 3 del 1 al 21 y ahora estamos comenzando con el versículo 22. Jesús ha revelado el misterio del nuevo nacimiento y la misión salvadora también del Hijo. Ahora el Evangelio pasa al discurso de la acción histórica, es decir, después de un aspecto doctrinario, de un discurso teológico, ahora pasamos a una acción bien histórica. Jesús que va a Judea y permanece con los suyos y que bautiza. Es decir, aquí vamos a tener, queridos amigos, tres verbos, es decir, una triple acción de parte de Jesús. Por una parte, Él va, el permanecer con los suyos, ¿verdad? Y el bautizar. Ir, permanecer y bautizar. Así entonces, este triple movimiento muestra la encarnación de la revelación. Encarnación. Que hay una verdadera encarnación, hay una verdadera presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, cuando hablamos del verbo permanecer, nos hace pensar el tema de la comunión estable, el meno, el habitar, el permanecer, indica que la enseñanza se consolida en vivencia y en práctica. Convivencia y práctica. El permanecer. Convivencia y práctica. Entonces superficialmente, y luego el hecho de bautizar, queridos amigos. Aquí se entiende en continuidad con el ministerio preparatorio. El ministerio que prepara. Entonces, por eso, cuando dice viene a bautizar, está preparando este ministerio esencial y fundamental como signo de conversión que orienta hacia la vida nueva anunciada. Signo que se anuncia, queridos amigos, el bautismo, el bautizo, hacia la conversión. Esta es la nueva vida anunciada, queridos amigos, y para eso el signo del bautizo. Ahora, la institución sacramental del bautismo aún no es que lo tenemos nosotros aquí, sino que es una simbología que nos hace reflexionar el bautizo, el sumergirse, el mojar camiseta, ya de lleva, mojar camiseta. Es acá, se inhala bautizo, griego. Ahora, en clave hebrea, la acción purificadora evoca la famosa tevilá, es decir, la inmersión. Ese es el ritual de inmersión, que es un signo, ¿verdad?, de pureza, es un signo de preparación, es un signo, sobre todo un símbolo, queridos amigos, o camiseta, decimos nosotros, entrar, insertarse dentro de la comunidad. Por eso va y luego permanece en esa comunidad y sobre todo bautiza. Tres elementos importantes. Dentro de nuestro contexto histórico, Judea era el corazón religioso de Israel, por lo tanto, Jerusalén es el centro del culto. Aquí nos encontramos en Jerusalén, centro de culto. La presencia de Jesús indica una interpelación directa al núcleo de la fe judía. Va concretamente a lo esencial y lo fundamental de la fe judía. El bautismo como práctica estaba ya difundido en círculos de renovación. El bautismo aparece como práctica que ya difundido en círculos de renovación, es decir, los prosélitos, los esenios o los grupos de Juan el Bautista, funcionaba como rito de transición hacia una vida
alineada con Dios. Entonces el bautismo siempre como un rito, queridos amigos, de algo que nos llama a ser mejores, de algo que nos llama a nosotros a comprometernos directamente como comunidad. El texto, por lo tanto, refleja una etapa temprana del ministerio que Jesús actúa en continuidad y a la vez en tensión con Juan el Bautista. El Evangelio prepara así el contraste entre agua y espíritu, entre preparación y cumplimiento. Queridos amigos, aquí buscamos y encontramos la esencia entonces de lo que nosotros estamos queriendo transmitir y estamos queriendo mostrar, en el sentido de que el bautismo siempre es un momento de preparación. Peñan de Yahueruta, Mojina, Peñan de Yara, Lleva, Peñan de Ñaiponana, Yaishakana, la ñanepo tijamajina. Upechamante y Catuta de Yara ou, hoy que de Abuitepe. Volvemos enseguida con más de Yara en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 23. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, donde abundaba el agua. Allí acudía la gente y se hacía bautizar. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos con este contexto histórico que es muy interesante, porque en primer lugar se nos muestra que Juan el Bautista está operando todavía antes de su encarcelamiento, dice, esta operación, esta acción. Y esto sitúa el episodio en una fase temprana del ministerio público de Jesús. Ministerio público de Jesús. Parte muy tempranera. Ahora, históricamente, el Evangelio subraya que la autoridad de Jesús no nace por supresión del profeta. No nace por una supresión del profeta, sino por el cumplimiento. Esto es importante, es el cumplimiento. No es que se suprime algo, sino que se está cumpliendo, se está realizando algo. La escena, por lo tanto, prepara el paso de la purificación ritual a la regeneración por el Espíritu. Y aquí es donde nosotros hablamos de lo que podemos entender como una cuestión superficial, ¿verdad? Porque cuando hablamos de superficialidad estamos hablando y ya perente, pero en el fondo no hay entonces una conversión y un cambio. Cuando oye esa que se añade es que hay verdaderamente un cambio y que hay verdaderamente esa fuerza de Dios que ahora se cumple en el hombre, es decir, se hace realidad. La pecha lleva, no es superficial. Por lo tanto, la escena prepara el paso de la purificación ritual a la regeneración por el Espíritu. Es una regeneración por medio del Espíritu. En el contexto cultural, antropológico, lo que nos está diciendo este versículo 23, Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, donde abundaba el agua. Allí acudía la gente y se hacía bautizar. Entonces la cultura judía entendía el agua como medio de restauración. El agua como medio de restauración. Lavaba la impureza y reordenaba la vida ante Dios. Reordenaba la vida. Lavaba la impureza. Entonces es importante, Ginapea, lleva todo lo que significa el agua como un medio de purificación y de restauración.
Ahora, el acto de acudir, porque entero este lleva revela esa antropología del deseo. Antropología del deseo. Quiere decir que estamos de acuerdo, no, estamos de acuerdo, lleva o mañana, hoy Este es el deseo, queridos amigos, es una teología del deseo. El ser humano se mueve hacia donde hay agua, hacia lo que promete vida. Entonces, no vamos a buscar, como se dice, en tierra reseca, agostada, sin agua. Y así entonces tenemos en clave simbólica enom, que quiere decir fuentes. Evoca la interioridad sedienta. Evoca la interioridad sedienta. Ahora, Salim, este lugar geográfico, simboliza, queridos amigos, con shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, ¿verdad? Entonces esa paz, ¿se dan cuenta? El Salim con el shalom. Es el lugar de la paz. Es el lugar donde se va a presentar esa gracia de Dios. Pero vean, a la compromiso, vean, desde el bautismo. Se busca por la purificación, ¿verdad? Siempre este camino de santidad. Sin embargo, queridos amigos, el texto deja abierta la atención. La multitud se sumerge en agua, pero la vida plena vendrá por medio del ruaj, es decir, por medio del Espíritu. Es ahí donde vamos a encontrar y es ahí donde se va a manifestar verdaderamente esta vida. Entonces, por eso este momento también de reflexión es tan interesante, porque el Salim resuena como shalom, plenitud, insinuando que la paz se busca por la purificación. Que la paz se busca por la purificación. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad?, dentro de la vida cristiana, porque toda simbología tiene una enseñanza catequética geológica. Así es que yo ahora les voy a dejar, queridos amigos, y vamos a seguir enseguida, ¿verdad?, con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, hoy con el versículo 24 de este capítulo 3 de San Juan. Todavía dice en ese momento, Juan no había sido encarcelado. Esto es muy sencillo, es muy breve el versículo presentado dentro de su contexto histórico. Recordemos que el encarcelamiento de Juan el Bautista es ordenado por Herodes Antipas, es decir, el hijo de Herodes el Grande. ¿Y por qué? Y Juan el Bautista es justamente aprisionado a causa de su denuncia pública del matrimonio ilícito con Herodías. O sea que decíamos, Juan el Bautista no tiene pelos en la lengua para denunciar y para decir las cosas que no están bien. Juan el Bautista no es al estilo protestante que nace Utaipea, entonces ella forma la de iglesia. Entonces, Peyupaitega, todavía porque aquí Dios lo es misericordioso con todo el mundo, aquí se acepta todo y de cualquier manera. Ya hay gente allá de cualquier oreja. No, queridos amigos. Aquí entonces la denuncia es importante. Y antes nunca llevan sobre todo esas setas, esos que denuncian la injusticia o que denuncian así estilo cacupé cuando las cosas no funcionan. Entonces copeisha y uto oíla ñande ya y co ñande acane ya pola ya posea y después en nombre guau de la religión ya inventa pero vila ñande iglesia y jamana allá justifica guau porque
para la conciencia, queridos amigos, no hay ninguna justificación que valga. La verdad ante el Señor es la verdad. De la palabra amén. Amén quiere decir justamente la certeza de algo que es así, que 2 más 2 es 4. De que tú eres la 2 más 2 es 8. O impona, de ereta, pero andas ahí, cierto, esa es una mentira, ¿entendiste? Andente la euroviaten, ande la eurovia sea. Hay arribar en botado y llegar en botado y se la anda la pisa cuera. Entonces, por eso que es importante, queridos amigos, el aspecto doctrinal. Algunas veces nosotros no pensamos tanto y queremos más bien en el jale, en ese sentido de la religión. Pero yo hasta algunas veces pienso, y cuando pienso un poco en Carlos Marx, cuando él decía que la religión es opio del pueblo, él decía, pero él fue un gran filósofo también, no es que oñe embareía ahí. Él sí decía eso es porque veía en la realidad que mucha gente, para ellos la religión era jale, ¿entendiste? Y esa es una droga del pueblo, entonces. Yo también estoy de acuerdo con él, si es que así nosotros entendemos, como muchos lastimosamente, a través de secta, protestante, o entender la religión. Esa no es religión. Religión es aquella que busca la verdad y para eso tenés que entrar en el aspecto doctrinal. Al entrar en el aspecto doctrinal, dice, yo que dice, llevaré guapare calcular ella en la lógica de la encarnación. Cuando añade oía, lleva en este tiempo, ¿verdad? En que celebramos lo que es la encarnación, lo que es la natividad, lo que es la Navidad, es decir, peñan de yara lleva, va hoy qué, peñan de apetepe, es decir, se hace presente en la propia realidad, o pepe la ñande yagüero guatana. Por eso, queridos amigos, sin pelos en la lengua, Juan el Bautista, él denuncia y le dice a Herodes, a pesar de que me mates, me lleves a la cárcel, yo igual voy a decir, la verdad es la verdad pica, Y siempre se suele decir, no solo en cada cupé, en todas partes, con ñeñe, enseguida, los defensores de la mentira, al final de cuentas, porque entonces comienzan a atacar como si fuese que uno no puede decir la verdad y no puede denunciar. Y eso es lo que le están haciendo aquí a Juan el Bautista. Entonces el Evangelio de San Juan aquí lo que está haciendo es, no narra de una manera directa, ¿verdad?, el episodio, sino que menciona de una forma indirecta para situar la realidad en que se está viviendo históricamente. Por eso es un contexto histórico lo que está viviendo el pueblo, lo que está viviendo la gente. Este detalle confirma entonces la independencia histórica del cuarto evangelio de San Juan. Respecto también, comparando a todo lo que escriben los otros 3 evangelios, que son los sinópticos, ¿verdad? Juan escribe sabiendo que los lectores conocen el destino de Juan el Bautista, es decir, que Juan el Bautista va a ser decapitado y que va a morir. Pero Juan decide destacar que en este momento del relato la voz profética aún resuena sin cadenas, resuena y dice, y aquí entonces él dice, yo no puedo. La palabra de Dios no está encadenada, Iñandea de ahí, San Pablo. La palabra de Dios jamás está encadenada. Y si nosotros pensamos que la palabra de Dios está encadenada, ¿saben qué? Es porque nosotros, queridos amigos, la encadenamos. Ñandela ya que llega, ñandela ñande aminia, ñandela anda ya huerecoyajina, ¿entienden? Ya huerecoy. Entonces, upea ñande moquininia, entonces preferimos más o menos pesa ya. Y ponerla ñande amortiguador, ñande vale formar la amortiguajangua lleva, para no lanzarnos directamente. Nos cuesta, queridos amigos. Yo sé que nos cuesta. Por eso que el aspecto profético es uno de los elementos menos perdonados dentro de la historia bíblica, queridos amigos. Menos perdonados dentro de la historia bíblica. Yo le escuchaba a Monseñor Rolón, justamente, que él decía muchas de sus anécdotas que él contaba,
que ante situaciones, por ejemplo, en un momento en que él tuvo que renunciar de esa reunión que hacía, ¿verdad?, con el presidente de la República y todo el Consejo, ¿verdad?, de Estado, porque antes el arzobispo también hacía parte. Él renunció, Monseñor Rolón, Ismael Rolón, renunció a eso. ¿Por qué? Y porque era una farsa. A ver, pero después me daba cuenta que esto era una farsa, perdía tiempo. Aranguaña atender Moriahura, Aranguaña atender Hasea, o lo que sea, ¿verdad? Pero era para poner el equilibrio y me parece que es interesante, ¿verdad?, que desde la iglesia, por lo menos, dentro de una estructura moral fuerte, entonces que pueda ayudar, pero para llamar la atención, ¿verdad? Y decir, no, pena y ponáis. Pero el asunto es que los otros no penáis, a la gente que no pena guasui. El que está en la corrupción, queridos amigos, lo que menos le interesa es lo que le va a decir el otro. Entonces, opoí en el aire, la iglesia, dice la iglesia. Y después ya comienza a atacar, ¿entiendes? Pero no se da cuenta que el problema es él, ¿verdad? Que es un corrupto y que quiere seguir en lo mismo. Apéala y veía. Entonces Juan el Bautista aquí insiste en este aspecto, ¿verdad? Y Juan el Evangelista narra y dice, mira que ningún profeta después sale ileso. Ningún profeta sale ileso. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso capítulo 3 de San Juan. El versículo que hoy nos toca estudiar es el versículo 25. Surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío sobre los ritos de la purificación. Discusión, sétesis, yaemaguri, ayepa. También aquí los ritos de purificación. También esto es muy importante, ¿verdad? Desde la palabra luego hebrea, que es importante, el tajará, esa purificación, pero que es un ordenamiento, decíamos, interno. Bueno, veamos, queridos amigos, aquí cuáles son los elementos esenciales como enseñanza, ¿verdad?, que nos deja la palabra de Dios. En primer lugar, este versículo 25 nos enseña que los momentos de transición espiritual suelen ir acompañados también de confusión y de debate. O sea que no tenemos que asustarnos, queridos amigos, porque nosotros siempre vamos descubriendo el mundo. ¿Por qué, queridos amigos? Incluso el aspecto dogmático, si ustedes leen bien y se hacen una buena catequesis, el dogma de por sí, queridos amigos, es una verdad, pero es una verdad que siempre se va exponiendo de una manera que en el tiempo se entienda mejor. Porque cada cultura, queridos amigos, va teniendo nuevas experiencias y nuevas realidades. ¿Se acuerdan que antes había problema, por ejemplo, y se decía que era el sol el que giraba alrededor de la tierra y surgió problemas incluso religiosos con respecto a eso? Pero hasta que después descubren y dicen, no, porque aquí tiene que haber una sétesis, decíamos. Entrar en una crisis, que quiere decir crecimiento. Esto quiere decir un diálogo, es decir, capacidad, queridos amigos, de entender la verdad. Pero la verdad, queridos amigos, es la que siempre tiene que guiar nuestros pasos, no el fanatismo. Da el ambare tebe
entonces la ñandella esta que 2 más 2 de hoy es 8. No. Y eso es lo que pasa, queridos amigos. ¿Cuántas veces en los congresos de las naciones, etcétera, le hacen votar, ¿verdad? Como si fuese la verdad. Ahí proponen, hoy nuestra política dice que el blanco va a ser negro. Vamos a votar. No, no es cuestión de votar aquí. Porque la verdad del blanco es que es siempre blanco y seguirá siendo blanco, ¿entiendes? No, pero nosotros, todo el mundo votamos, como marioneta, títere. Vamos a ver. Desde ahora entonces vamos a hacer eso porque todo dijimos. No, no es aquí todo dijimos. Apenas ahí la demócratos, ¿entiendes? Bueno, hay muchos elementos, queridos amigos, que tenemos que entender desde la palabra de Dios. En realidad siempre el Evangelio, la Biblia, es un libro político, ¿entiendes? ¿Por qué es un libro político? Porque primero tenemos que entender lo que quiere decir político, ¿verdad? Polis quiere decir la comunidad, quiere decir la ciudad. Ica quiere decir referente. Entonces, la Biblia nos habla referente a la comunidad. Este es un libro de comunidad. Este no es un libro she añan de yara. En todo caso, mi conversión personal siempre va a estar en función de la comunidad. Si yo no me convierto y si yo hago lo que yo quiero y como yo quiero, sí o sí, queridos amigos, esa influencia negativa de tu pecado influye en toda la sociedad. Por eso que el que roba al Estado, por ejemplo, a la educación, al ministerio, no sé, de obras públicas, a una municipalidad, etc. Miren cómo están nuestras ciudades. Baches, qué desastre, Daiporipean, Daiporiamoa, ¿entiendes? Si le robamos al bien público, a la res pública, a las cosas del pueblo, entonces miren cuál es la consecuencia. Yo no sé si no entendemos o nos es tan difícil hacer un camino de conversión. Yo diría, queridos hermanos, que nos es difícil convertirnos. Eso yo diría que es mejor, porque si no, estamos diciendo que no tenemos un dedito de cerebro si no entendemos estas cosas. Entonces es mejor decir nomás que somos cabeza dura, corazón duro, que no nos queremos convertir, que queremos continuar siendo tembiway, queremos continuar siendo nepo babies, queremos continuar usufrutando y enriqueciéndonos ilícitamente. Prefiero nomás que se diga que somos así, que no tenerlo un dedito de cerebro para entender lo que te dice claramente. Entonces, hay enseñanzas claras. Por ejemplo, aquí, este versículo, ¿qué es lo que te está enseñando en la discusión? Que los momentos de transición espiritual, de por sí, suelen ir acompañados, decíamos, de confusión y de debate. Entonces, hoy en día, dentro de nuestro caminar hay debates, hay tensiones, pero después tenemos que llegar a la verdad, queridos amigos. Pero ahí lo que nos cuesta, por eso yo le estaba diciendo, lo que nos cuesta parece que es la verdadera conversión. Porque si tenemos un dedito de cerebro nos vamos a dar cuenta que estábamos haciendo mal. O estamos haciendo mal. Entonces ahí te llama ya a qué cosa, a la conversión. Pero eso pues ya es consecuencia de haber razonado y de haber entendido lo que Dios te pide. Una segunda enseñanza, queridos amigos, de este versículo es tan importante que la discusión sobre la purificación muestra que el riesgo de absolutizar los medios religiosos también hasta ahora sigue vigente. Por eso ve que muchos gritan, porque dice la palabra, porque está escrito en forma literal, te quiere tomar como dice ahí. No entendéis, y sea pea. Por eso que muchas veces en esta secta no hay un compromiso político y jamás te van a hablar contra la corrupción, así como en KQP, nuestros obispos, o jamás te van a hablar, miren nomás esta secta y toda la cuestión del protestantismo. Nunca te va a hablar mal de los gobiernos o lo que sea, de las cosas que están mal. No porque uno quiera hablar mal contra fulano o fulano. No, es porque están mal. Si se roba, eso está mal y eso te dice bien aquí, ¿verdad? Entonces esas cosas no se hablan, no se dice, ¿verdad? Entonces todo el mundo, hay que hablar de Dios, hay que hablar de, no sé, de los angelitos, no sé qué es lo que hay que hablar. Pero lo que menos se habla es de un compromiso social real.
de un compromiso verdaderamente de abrir los ojos y darse cuenta en qué barca estamos navegando, ¿entiendes? Entonces por eso es importante la discusión. Muchas veces tiende a absolutizar los medios religiosos y entonces nos quedamos simplemente en prácticas externas con tal de que yo esté bien y nadie me diga nada, ni nadie me critica. ¡Ay, qué bien! ¡Qué lindo! Todo angelito. No, queridos amigos, hay que aplaudir también las cosas lindas, ¿verdad? Porque somos humanos y estamos en un proceso y en un deseo de cambiar, la intencionalidad. Pero ya poporana. Una tercera enseñanza es que el texto, este versículo 25, nos invita a discernir si nuestra fe está centrada simplemente en los ritos o verdaderamente está centralizada en el Cristo que transforma. Cristo que me transforma, pero para que exista una construcción del reino de Dios. Construcción del reino de Dios quiere decir mi sociedad que vive de acuerdo a los valores y principios de Dios. Una cuarta enseñanza es que esta escena recuerda que incluso los discípulos más cercanos y las grandes figuras del Evangelio pueden quedar también atrapados por estas categorías incompletas. También yo, también todos nosotros, todos somos humanos. Y yo también puedo caer, queridos amigos, en esa ficción que se me está ofreciendo. Puedo caer también en esa tentación. Todos podemos caer. Pero atención, aquí nos está recordando este versículo, hay que ponerse las pilas y hay que estar con los ojos siempre abiertos y las velas siempre encendidas, dice el Evangelio. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, que aplicado a la vida cotidiana, este versículo nos llama a no temer a las preguntas y los cuestionamientos profundos que nos hace Dios. A ver, ñande pire penenietere. Vos hablaste, nomás dijiste, piu, dijiste dijiste ahí. Algo. Yo una vez no sé qué dije ahí en cada cupé, yo ya le dije, ya que me fui una vez a predicar, nambre, al día siguiente ni les cuento lo que aparecía en mi WhatsApp, ni les cuento. O sea, ñande pire penení, pero al final de cuentas el pire penení está demostrando que estamos entonces en esa corrupción. Entonces no soportamos porque la Shea, etcétera, etcétera. Queridos amigos, vamos a reflexionar. Ayer yo venían de Yarviga tu Hanguay ya lleva la ñande pire ata a lleva, pero ante el mal, no ante el bien. Y que tú la ñande pire penení ante las cosas negativas. Eso sí, tenemos que escuchar la palabra de Dios y entonces poner piel dura y fuerte, entonces, queridos amigos, para que nunca, nunca, como dice en el bautismo, penetre el mal en nuestro corazón. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.